Bueno, entonces, resumiendo, ¿alguien se anima en un minuto a resumir la primera parte? ¿Qué? Hablé mucho. Lo hago yo. ¿Nadie se anima a ver una idea de cómo resumir todo lo que pasó? Hablé mucho, sí, perdón. Eso sí. Una idea que pueda sintetizar, alguien con poder de síntesis. Dale. Perfecto. La pregunta es, ¿qué sentido tiene este recuento? ¿Sí? Claro, sí. Todos los elementos que intervienen cuando uno elige también, ¿no? Con los gustos personales, la ideología, sí, claro. ¿Cuál es el sentido o cuál es para mí la importancia de reconocer las perspectivas? En primer lugar, porque cada una de estas perspectivas ha dejado huellas en nuestras maneras de hacer. Cuando uno empieza a enseñar, uno se suma o se inscribe en un flujo de tradición. Entonces, si uno sabe de dónde viene esa tradición, uno puede decidir cómo conversar, ¿no? Y cómo situarse con esa tradición del pasado. No significa que lo viejo sea malo, lo nuevo sea fantástico, sino poder reconocer en esas perspectivas cuáles son las huellas en nuestras propias prácticas. Y me parece que esto que Brunner denomina el postulado perspectivista, que es ver que una misma práctica se puede hacer de muchas maneras diferentes, me da también a mí espacio como docente de ser un docente que construye su propia práctica y que no es un aplicador de métodos inventados por otros, ¿no? Quizás esta es la diferencia entre lo metódico y la estrategia, que es que uno construye su propio hacer uno puede decidir qué prácticas quiere recuperar, hacer propias y resignificar, ¿no? Y en la práctica uno toma elementos de distintas perspectivas. Ahora es interesante tomarlas a conciencia, ¿no? Sabiendo, bueno, cuál es la intencionalidad primigenia de eso, en qué contexto se creó. Doy un ejemplo con la cuestión de la libre expresión. Son postulados teóricos de la década del 30, del 40. Los podemos usar en la actualidad con niños expuestos a la cantidad de información visual contemporánea. Bueno, ese tipo de reflexión. Vamos a tomarnos un tiempo ahora a pensar en esta segunda parte
¿Cuál es el estatus epistemológico de la imagen? ¿Qué es una imagen? La palabra imagen viene de una palabra latina que es imago. Imago eran las máscaras funerarias, las máscaras mortuorias que se hacían en la antigua Roma de los fallecidos ilustres. Se hacía una máscara de cera y esa máscara que representaba a la persona ausente se utilizaba en los funerales, ¿no? Entonces ese es el origen de la palabra imagen, como la representación de lo ausente. Les voy a mostrar ahora una secuencia de imágenes y me van a decir ustedes, van a tratar de pensar, de ver, qué tienen en común. ¿Qué tienen en común esas imágenes? Todas son representaciones de algo, de distinta, de qué. Entonces, una primer elemento en común es que son representaciones. ¿Qué otra cosa? ¿Quieren que las pase de vuelta? Digan lo que... No sean vergonzosos, mírenme a mí que estoy acá. ¿Qué? Bueno, sí. La presencia directa o indirecta de lo humano. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tienen? Ay, sí. Claro, hay algo más allá de lo representado, ¿no? La idea. A pesar de ser representaciones bidimensionales, fijas, es más que eso, ¿no? ¿Qué otra cosa más ven como común en esas imágenes? Sí, ¿sí? Bueno, todas las imágenes representan lo ausente. Y fíjense la potencia y la eficacia, ¿no? Porque la verdad que esto no tiene nada que ver. La imagen trae muy rápidamente algo que está ausente en este espacio. Trae a este lugar la representación de algo que está ausente. Y en todos los casos son mensajes para otro. No es solamente, hay alguien que creó esa imagen, como decían ustedes, con una intencionalidad, con una emocionalidad, son parte de la cultura. Entonces, toda imagen tiene esos dos
esos dos grandes grupos de componentes. Vamos a ver ahora algunas cuestiones que aparecen. Aquí estamos reunidos colegas de muy distintas disciplinas y en cada caso esto asume otra forma. Vamos a ver si podemos poner ejemplos de nuestras, cada uno de su disciplina. Insisto mucho con esto porque las imágenes no son intercambiables, no son figuritas intercambiables, no es lo mismo una que otras, ¿no? Una de las cuestiones que aparece, sobre todo en el trabajo con los textos y en las clases, es cuál es la relación que establece la imagen con la palabra. Hay un dicho popular de que una imagen vale más que 1000 palabras, pero la verdad es que la imagen siempre circula con palabras. La imagen siempre circula con un título, aun cuando no le queremos poner un título, ¿no? Hay un cartelito que dice sin título. La imagen tiene una relación particular siempre con la palabra. ¿Alguien sabe alemán? Bueno, mejor. Hoy faltó, el alumno que sabe alemán, hoy no. ¿Alguien se anima a decir, sin saber un pepino de alemán, de qué va esta secuencia de imágenes? ¿De qué nos cuenta? A veces esta página forma parte de un libro, aunque no lo crean, para niños. El personaje es un personaje que le van sucediendo. Es un libro alemán hecho por un médico pediatra de fines del siglo XIX, el doctor Hoffmann. Y en cada página, bueno, ¿qué le pasa a los niños que no se bañan, que no se cortan las uñas? Hay una página destinada a los niños que juegan con fósforos, que se prende, una nena juega con fósforos, se prende el vestido y se quema toda. Bueno, volvamos a la relación entre la palabra y la imagen. A veces la imagen es tan potente que puede prescindir, que aparentemente podría prescindir del texto. Lo que da el texto es el tono que para algunos, Benjamin analiza Walter Benjamin, para una generación este libro, muchas generaciones de niños alemanes conocen este libro. Lo que dice Walter Benjamin es que cuando uno puede leer el texto conociendo el alemán, tiene un tono un poquito irónico. No sé, en principio lo que aparece es que nosotros podemos reconocer el sentido de estas ilustraciones prescindiendo en parte de la imagen. Vamos a ver otro tipo de relación. Esta es, no sé si la conocen, esta es una obra de un artista que se llamaba Cándido López, que son escenas de la guerra de la Triple Alianza. No sé si llegan a ver, no es muy buena la definición. Mírenla, miren lo que muestra Cándido en esta escena. Les voy a mostrar ahora el epígrafe de esta obra. Dice, Cándido López realizó esta obra con su mano izquierda en la guerra con el Paraguay, en la batalla de Curupaytí, fue herido por un casco de metralla y perdió su mano derecha. Esta obra se llama La batalla de Curupaytí.
Entonces, ¿les parece que el epígrafe altera la manera en que miran? Ya le miran con más cariño, pobre hombre. ¿Conocen la historia? La historia es bastante trágica. Cándido era un pintor de retratos, también era a mediados del siglo XIX, era fotógrafo, recorría los pueblos haciendo los retratos fotográficos, se alista en la guerra de la Triple Alianza, la guerra contra el Paraguay, y él venía haciendo tenía un cargo militar y en esta batalla pierde la mano derecha, primero la mano y después tuvieron que amputar una parte importante del brazo. Él vuelve después de la guerra, reaprende a pintar con la mano izquierda y ahí hace esta serie de escenas. Ahora, volviendo a la relación entre la imagen y la palabra siempre modifica, indica, orienta y genera una ayuda a mirar y orienta fuertemente la manera en que miramos. Este es un grabado de Goya. Fíjense cómo hay una primera versión de grabado en que Goya no había puesto el nombre, que es El sueño de la razón produce monstruos, pero estaba tan convencido de que la debíamos leer de una manera determinada que incluyó las letras dentro del grabado, ¿no? Esos monstruos que son la irracionalidad y qué pasa cuando duerme la razón, ¿no? Entonces Goya lo que hace es incluir, viendo cómo actúa la imagen y la palabra, ¿no? En este caso, Goya nos dijo cómo leerla, cómo interpretarla, le puso el título, pero no lo puso afuera, lo puso en un lugar donde no podemos evitar verlo. Me parece, y en términos didácticos, cuando a veces se plantea como una especie de competencia entre la palabra y la imagen, en realidad lo que hay que pensar es cómo articula texto e imagen, pero esto siempre sucede. En el caso de los libros de texto, la imagen a veces dice lo mismo que dice el texto, a veces trae nueva información y muchas veces la información de la imagen interpela o contradice al texto. Entonces, algo interesante para pensar en términos didácticos es cómo es esa articulación. Pero siempre que hay imagen hay palabra, ¿no? Y esta idea de Godard de pensarlos funcionando juntos. Otra cuestión para pensar, y hay muchas cuestiones, muchos textos, y es interesante para analizar en términos didácticos. ¿Las imágenes mienten? Bueno, son cosas, mienten los que las hicieron, ¿no? Sí, hay una idea y para volver a revisar también, es la cuestión de la verdad de la imagen y cuánto de estereotipo se transmite a través de la imagen. Voy a contar una breve historia para los que no lo conocen de un clásico. ¿Conocen este dibujo? Bueno, ¿alguien lo vio alguna vez? Bueno, ¿qué le...? Yo lo que dije, que me parecía un rinoceronte un poco raro. ¿Por qué lo ves raro? No sé, capaz que no sé, por la piel parece que tiene una armadura, las patas, parece otro bicho, no rinoceronte. Como que es una mezcla de diferentes animales. Sí, ¿no? Tiene... Este rinoceronte lo realizó Alberto Durero,
en el año 1515 y lo realizó en las siguientes circunstancias. Con motivo de la... Hoy estoy como muy religiosa. ¿Cómo se llama cuando asume un papa? Ayúdenme. Los de historia. Cuando asume, no se... Asume, no, hay una palabra. Bueno, no hay una palabra correcta para decir cuando asume un papa. Cuando se... unge. Nombra. Bueno. Es genial. Bueno, el Papa León X, el rey de Portugal, quiere hacerle un regalo y manda de las colonias portuguesas en África, manda traer 2 animales para regalarle al Papa. Un elefante y un rinoceronte. Con motivo de, imagínense, ¿no? En el año 1515, que eran unos animales rarísimos de las nuevas colonias. Entonces, para semejante evento, lo contrata a Alberto Durero, que en esos momentos ya era un reconocido artista alemán, para que realizara un dibujo de cada una de las bestias. Alberto Durero, para cumplir con ese encargo, va al puerto a ver cuando bajan el elefante y el rinoceronte, pero había habido un pequeño inconveniente, pequeñísimo, que es que el rinoceronte había muerto durante la travesía y a él le habían encargado el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que hace Durero? Durero dibuja un rinoceronte sin haber visto en su vida un rinoceronte. Entonces reconstruye esa imagen a partir... después la historia que es hermosa tiene un montón de versiones. En realidad parece que ya lo habían tirado porque un rinoceronte muerto... Bueno, entonces él reconstruye esta imagen a partir de los relatos del cuidador, de los testigos, de algún bosquejo que había, y con todos esos elementos él construye este rinoceronte, que es una mezcla. Es el rinoceronte de Durero realmente, es el rinoceronte que él construyó con su imaginación. Lo interesante es que este rinoceronte dibujado, inventado, reconstruido, fue durante 2 años la representación de un rinoceronte en los libros de historia natural europea. Ya había otros rinocerontes en Europa, había otros dibujos más precisos. Sin embargo, la imagen muchas veces sirve para transmitir un estereotipo. Y hay muchos ejemplos de cómo la imagen muchas veces obtura la comprensión de algunos conceptos. Un ejemplo interesante que analiza Alicia Mazzarini que es bióloga que se dedica a la evolución. Ella lo que estudió es cómo ese esquema de la evolución humana lo conocen, ¿no? Es cómo los chicos piensan que eso pasa muy poco tiempo, y en realidad cómo ese dibujo que va desde los primates hasta la evolución humana, ese esquema finalmente termina obturando y transmitiendo un estereotipo que obstaculiza la comprensión de algunos conceptos de la evolución. Entonces, la imagen muchas veces también es transmisora de estereotipos. Uno podría decir que hoy en día nadie utilizaría un dibujo para transmitir una imagen científica o un contenido científico, pero la pregunta es si la foto salva algo del orden del estereotipo, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión para volver a pensar, es en qué medida, o queda abierta una pregunta, en qué medida algunas imágenes contribuyen a la construcción de conceptos complejos y en algunos momentos la imagen contribuye a transmitir algunos estereotipos visuales. Y acá voy a tomar un ejemplo de las ciencias sociales y los estereotipos. Estos son
dos imágenes. Esta es de la escuela primaria, pero viene a cuento para trabajar la noción del estereotipo. ¿Qué aprende? Vamos a ver qué se puede aprender con cada una de estas imágenes. ¿Qué aprende un niño con este dibujo del aguatero? ¿Qué es lo que se ve y qué es lo que se puede...? Me pone, no lo puedo ni mirar. ¿Qué transmite esta...? ¿Qué le mostramos a los niños cuando mostramos estas... ¿Qué estamos mostrando? ¿Qué se puede aprender con eso? Con esta vamos a analizar en general, a ver, a grandes rasgos, para gran parte de los contenidos de enseñanza, nosotros hay un corpus de imagen, una colección, un conjunto de imágenes que pueden ser utilizadas como documentos, ¿no? Que son fuentes primarias. Esta es un dibujo del año 1800, en realidad es una litografía sobre el aguatero de Bacle, que era un habitante contemporáneo a esa escena. Entonces, ahí uno puede abordar utilizando esa imagen como un documento. Bueno, ¿por qué creen que la carreta tiene las ruedas de ese tamaño? Claro, porque de la otra orilla nos tocó la peor parte, la parte más limosa, y si se metían, necesitaban ese tamaño de las ruedas es para poder entrar al río, cargar el agua en el tonel. Fíjense la operación que la imagen tiene un componente narrativo, ¿no? Después del tonel, ¿qué es lo que hace? Con una especie de manguera, lo baja al balde y después del balde lo lleva a la casa. La imagen tiene muchas cosas. Tiene, bueno, los bueyes. Fíjense qué otra cosa. El fondo detrás, la construcción. Fíjense qué hay arriba del tonel. ¿Para qué es la campanita? Para avisar. Entonces, esta imagen del aguatero, si uno la observa, la interpreta y la analiza con un grupo de estudiantes, uno la puede tomar como fuente y reconstruir como ese proceso. ¿Qué pasa si veo este hombre lleva los dos baldes y se vuelve a la casa? No, pues ya no tiene más agua. ¿Cómo hace para llevar esas imágenes que son el resultado, en algún momento de las revistas infantiles, los manuales, alguna referencia habrá habido, pero el resultado, la pregunta que para pensar juntos, ¿no? Es si esta imagen del aguatero permite reconstruir la secuencia de distribución del agua en la ciudad colonial. No tengo mucho con qué. Y además porque primero porque no tiene la información y además porque la información es errónea, ¿no? Entonces, una primera cuestión para pensar es, volviendo al tema de los estereotipos, ¿no? Cómo algunas imágenes no solo que transmiten estereotipos sociales, sino que no sirven para enseñar. Vamos, miren, otra fuente de la época, no sé si conocen este libro, Émeric Essex-Vidal era un navegante inglés que llega al Río de la Plata en 1820. Miren cómo escribe Montevideo. ¿Era habitual escribir así, Montevideo, separado? Bueno. Y lo que hace Vidal Émeric Essex-Vidal, lo que hace es un montón de...
de estampas, de acuarelas, que después se convierte en un libro que se vende en Londres. El editor inglés dice a sus lectores ingleses lo siguiente: usted va a poder conocer lo que sucede en las lejanas tierras del Río de la Plata sin tener que tomarse el trabajo de ir a esas tierras lejanas. Bueno, le explica a los ingleses todos los inconvenientes que van a salvar por leer el libro. Y el libro, es un libro bastante conocido. Lo que hace Vidal es acompañar cada una de las imágenes con un texto. Entonces, en relación a esta imagen de Montevideo, dice: la ciudad ofrece una hermosa apariencia desde la bahía, por estar construida en una pendiente y las casas entremezcladas con árboles y jardines. Pocas de las calles tienen más de un piso, son de piedra y ladrillo y tienen techos chatos, sin chimenea, pues el fuego se enciende generalmente en el patio. Entonces, Vidal, que es un testigo de la época, hace dibujos, los acompaña con textos, y de la misma escena del aguatero, Vidal recupera esta escena, ¿no? Hace esta estampa, esta imagen. Lo que él dibuja como un testigo es este aguatero bajando al río y nuevamente, ¿no? Entonces, acá uno puede, a partir de esta imagen, reconstruir esta escena de cómo se obtenía el agua, se vendía en la ciudad. En general, esta situación de encontrar corpus de imágenes originales que sirven como fuentes documentales y imágenes posteriores que son estereotipos es habitual con muchos temas. Entonces la pregunta para hacernos es, bueno, ¿no habrá de este periodo, de esta cuestión, de este paisaje, de este contenido, una fuente primaria? Y es acá donde maestros de arte y de ciencias sociales, de arte y geografía, de arte e historia, de comunicación visual, de las distintas disciplinas tienen que colaborar, ¿no? Porque es ahí donde los distintos saberes se articulan para encontrarnos con esas imágenes. Otra cosa para pensar es el contexto de producción de una imagen. ¿En qué momento fue construida, dibujada, armada? ¿Con quién? ¿Para qué? Una pregunta muy importante para hacerse es: ¿quién hizo el encargo de esa imagen? ¿Esa imagen fue pedida por alguien? ¿El autor la hizo con intencionalidad de dar algún mensaje? Esta es una fuente sumamente interesante para abordar la vida de los pueblos originarios de los Andes. Y la historia es muy interesante también. No sé si lo conocen, ¿alguien la vio alguna vez? No sé si la conocen. Aparecen en los libros de historia. Guamán Poma de Ayala era un indígena del Perú que fue criado como español, fue evangelizado y criado como español, y es un personaje donde se condensan toda la tradición andina más los elementos de su formación española. Guamán Poma de Ayala escribe en el año 1615 una carta al rey de España. En esa carta él cuenta cómo es la vida, las costumbres de su pueblo, y le pide al rey de España por su pueblo y por las condiciones que tenían durante la conquista. La carta se descubrió hace poco que Guamán primero hizo los dibujos, y en estos dibujos él va contando la historia de su pueblo, las fiestas, las vestimentas, el calendario. Cuenta cómo es
la división del imperio incaico. En una decisión estratégica habla primero, da las dos versiones de la creación del mundo, la versión de la Biblia cristiana y la versión incaica. Entonces, desde esa perspectiva, toda la carta entera les recomiendo muy enfáticamente que la lean porque es un documento maravilloso. Esa carta nunca llegó al rey de España y muchos años después se perdió y hace relativamente poco se encontró en la biblioteca, si no digo mal, de Copenhague. No se sabe bien cómo fue a parar ahí. Está toda, si ponen en Google el sitio de Guamán, está toda la carta entera, se puede navegar por los dibujos o por los textos. Entonces, esta es una fuente primaria dibujada. Los dibujos permiten conocer las ideas de Guamán, cómo era su universo, su visión de la conquista. Y una cosa interesantísima es que durante mucho tiempo esto era un material que solo estaba accesible para los expertos o que aparecía en los libros de manera muy pequeñitas, casi como estampillas. Hoy en día este material está disponible y es una fuente para abordar la conquista a partir de la imagen. Ahora, para entender el sentido de esos dibujos, hay que entender el sentido que tenía en ese contexto y recuperar el contexto de producción de esta carta, ¿no? ¿Por qué Guamán la hizo? ¿Qué le pedía? Es un documento maravilloso. Y la parte fundamental de la información transcurre por las imágenes. Una dificultad que nosotros tenemos es de todas las imágenes, vamos a ver si lo podemos... Vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a tratar de ver todas las imágenes que usamos y cómo las podemos clasificar. ¿Se animan? A ver, ¿qué imágenes usamos? No, nuestro rol fundamental en la vida docente. En lo que nos convoca hoy. ¿Qué imágenes usamos para enseñar o en la enseñanza o enseñamos? Fotos aéreas, imágenes satelitales, Guamán Popayala, o sea, dibujos históricos, pinturas, fotogramas, publicidades, ¿qué más? Bueno, ¿qué más? Mapas, esquemas. Sí. Esquemas, gráficos, croquis. Bueno, vamos, una cuestión, importante o que podríamos deber hacer es todo ese universo, ¿con qué criterio los clasificamos? ¿Cómo clasifican ustedes las imágenes? ¿Tienen algún criterio para clasificarlas, para ordenarlas? Bueno, por los contenidos. ¿Y cómo es? A ver, ¿cómo? ¿Las agrupás por los temas de enseñanza? Bien,
Sí. Bueno, vamos a tomar todas. Voy a tomar ahora, voy a presentar brevemente un intento de clasificación y ordenamiento tomado de un autor que se llama Roman Gubern, en un libro que se llama Del bisonte a la realidad virtual. Él hace un intento de clasificar el enorme universo de imágenes. Hay muchísimas maneras de ordenarlo. Él lo que propone es hacer una primera clasificación según la relación con lo que representa, según la relación con el referente. Y ahí lo que plantea es que hay un grupo de imágenes que establecen una relación directa con el referente. En algunos casos se habla también de grados de iconicidad, cuánto se parece el dibujo del retrato a la persona. Dentro de las imágenes icónicas aparecen la fotografía, los dibujos, los grabados, las esculturas, los bajorrelieves, las imágenes digitales. Son icónicas aquellas imágenes que tienen alguna relación directa con aquello que representan. ¿Alguien puede decir un ejemplo de una imagen icónica que usa para enseñar? Bueno, ya dijimos, ¿no? Un retrato, la fotografía de un paisaje. Esas son imágenes icónicas. Después hay otro tipo de imágenes que lo que muestras son las relaciones entre los elementos, y acá aparece lo que mencionaba la colega, que son los esquemas, los diagramas, algunas infografías. Lo que representan son las relaciones entre conceptos o cosas. ¿Alguien utiliza algún diagrama, algún esquema? ¿Alguien puede dar algún ejemplo? El círculo cromático. Sí. ¿Y qué representa? ¿Quién? Un ordenamiento. Sí, el riesgo con eso es pensar que es así, es una representación, es un esquema. Sí, está muy bien, es un esquema. Sí. El ciclo del agua, claro. Las líneas de tiempo, que son además recursos, son esquemas y diagramas, muchos de los cuales están muy canonizadas en cada una de las disciplinas, ¿no? Otro tipo de imagen en relación al referente son las señalizaciones, que tienen un ejemplo que son convenciones. Un ejemplo de señalización, el más clásico, ¿cuál es? Las señales de tránsito, los galones, el semáforo, los símbolos, las banderas de navegación. Las señalizaciones tienen una relación establecida, es una convención, ¿no? Y luego las escrituras. Todas las escrituras son imágenes que tienen según Gubern, un altísimo grado de abstracción. Otra manera, como decía aquí el colega, es pensar en la temporalidad, si esas imágenes son fijas o móviles. Un fotograma es convertir en fija una imagen móvil, ¿no? Entonces, la imagen fija son los dibujos, las fotografías, y móviles, todos los formatos del cine, lo audiovisual. Y después hay un montón de intermedios, ¿no? En algunas producciones digitales que están a mitad de camino entre lo fijo y lo móvil. Otra forma es según la espacialidad, y aquí hay imágenes de dos dimensiones, bidimensionales o planas, e imágenes tridimensionales. Y acá aparece una cuestión que nosotros tenemos, cuando mostramos una diapositiva de una escultura, ¿qué estamos mostrando? Sí, con una imagen bi representando
algo bueno, ahí también, ¿no? Hay que reponer esa corporeidad que se pierde en la representación de la diapositiva. La realidad aumentada también. ¿Quién comentó lo de la realidad aumentada? A ver. No, que no sé dónde entraría, porque acá esto tiene de positivo que es un criterio arbitrario como para clasificar y ordenar, pero en realidad a veces si lo contrastás con la realidad excede. Por supuesto, ahora vamos a eso, claro. Sobre todo porque las nuevas tecnologías y los nuevos medios de producción de imagen estallan esto. Pero en principio todavía sigue habiendo algunas imágenes que usamos que sí podemos incluir en esta clasificación. Y acá aparece otro elemento que es pensar el soporte o el medio y pensar en una división que ya nos está quedando vieja también, porque en gran parte nosotros lo que hacemos es mostrar digitalmente. En realidad las imágenes que nosotros usamos tienen siempre un proceso de recreación o doble representación. Es la representación de una representación, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿en qué medida nosotros damos cuenta de eso? Yo estoy mostrando en un soporte digital una acuarela del siglo XVIII. Hay que reponer algo de esa información que se pierde al usar el soporte digital, ¿no? Y usar también las nuevas categorías para hablar de la imagen. A ver, vamos a ver si un poco tomando tu idea, vamos a tratar de clasificar este dibujo. ¿Qué tipo de imagen es? Es una imagen icónica, fija, plana. Es un impreso, sí. Ahora, recuperando lo que plantea la colega, las clasificaciones nos están quedando todas cortas. Es más, mientras nosotros estamos acá, seguramente hay alguien inventando, nos quedan muy desajustadas por muchos motivos. Porque nosotros aislamos artificialmente una imagen que esta es una situación que hay que resolver didácticamente. Nosotros hacemos un recorte, así como hacemos un recorte de un fragmento de la realidad para enseñarlo o de un concepto, también recortamos la imagen. Y hay que recuperar algo de la sintaxis de la imagen, del lugar que esa imagen ocupa en su producción original. Esto es un fragmento, está por ahí arriba, de una obra de un artista chino, uno de los 4 del dibujo. Un artista chino que se llama Ai Weiwei, un artista contemporáneo, que lo que hace en esta obra que se llama Odisea, él lo que cuenta es la odisea y la trayectoria de los refugiados desde su lugar de origen hasta llegar a los campos de refugiados en Europa. Entonces, nosotros recortamos fragmentos de una obra mayor y además en el contexto, esa obra, en los distintos contextos de exposición que tuvo, esto es cómo se mostró Odisea en una sala de exposición en Palermo, ¿no? Esa obra viene girando y se expone en distintos lugares del mundo y en cada espacio de exposición cobra otro sentido, ¿no? Toda esa secuencia está pegada en el piso. Entonces, el visitante lo que hace es seguir ese trayecto, ¿no? Uno puesto en lugar de visitante lo que hace es volver a recorrer
esa odisea de los refugiados. Entonces, las imágenes las podemos, Gubern lo que propone es hacer una especie de orden, una especie de clasificación. Pero la pregunta es, ¿cómo las podemos clasificar o cuál sería la manera de pensarlas en el marco de la didáctica? Y hay un tipo de clasificación, unas categorías que propone Mario Carlón, que son interesantes para pensar la imagen en términos didácticos. Él lo que dice es que hay imágenes que son de arte y de imágenes que son de información. Y a cada una de estas imágenes nosotros les pedimos cosas diferentes. A una imagen de información, ¿qué le pedimos? Información, veracidad, verosimilitud, exactitud, ¿sí? Y a una imagen de arte, el primer juicio que despierta es un juicio del gusto, me gusta, no me gusta, y a una imagen de arte no le podemos pedir que sea verdadera, que sea precisa, les pedimos diferentes cosas. Esta es una imagen de arte o de información. Los mapas son una pieza muy interesante, porque los primeros mapas eran obras de arte, pero este mapa, ¿qué? ¿Es una imagen de arte o de información? Es una imagen de información, ayúdenme y corríjanme los geógrafos, altamente codificada, ¿no? Con muchos componentes matemáticos, mediciones, todos los mapas tienen que estar además autorizados, avalados. Es una imagen de información que representa una parte de la superficie terrestre y en este caso, me da un poco de pudor decir esto delante de tantos geógrafos, pero ¿cuál es la intencionalidad de trabajar con esta representación? ¿Para qué se usa? Bueno, una parte importante de contenidos geográficos se trabajan con esta imagen, que representa en este caso América del Sur, ¿no? Está representado el mismo espacio, pero es una imagen de arte. ¿Alguien quiere...? Acá tampoco me animo, son todas cosas. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, de América en realidad está claro que es una obra de arte, pero también me suministra información, porque a mí me suministra información de un posicionamiento ideológico de Torres García cuando invierte de esa manera el mapa. Entonces, es información porque tiene información. Por ejemplo, la latitud y la longitud es un dato preciso de información. La presencia del Ecuador, lo mismo. El Polo Sur como punto de referencia, lo es. Digo, hay un conjunto de datos que nos remiten a un espacio concreto con información precisa. O sea, me parece que hay un componente de información que tiene. Acá, bueno, esta es la situación. Uno tiene que aclararse qué imagen va a elegir para hacer qué y por qué. En general, esto es lo que sucede. Las imágenes de arte también contienen información. Las imágenes de información tienen componentes estéticos. Pero aquí vamos a seguir con el mapa. Miren esta. Esta es... Acá ya se empieza a complicar la cosa. Es una imagen de Horacio Zavala que inicia con un mapa mudo, un mapa contorno, y el artista lo que hace es interviene esa imagen de... A ver, no sé, ¿alguien quiere? Ayúdenme. Me están dejando muy sola. Todos están pensando cosas y nadie las quiere decir. ¿Qué es lo que hace Zavala? ¿Qué operación hace Zavala con ese mapa de América del Sur?
La obra se llama Revisar, Censurar, Revisar, 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 Censurar, Censurar. Es una obra del año 74. Entonces, lo que hace Zavala es, partiendo de esa representación, ¿cómo la podemos llamar? Ayúdenme. De ese mapa legal, ¿cómo se llama? Un mapa aprobado, es un mapa escolar. Partiendo de esa representación, la interviene, y bueno, ¿es una imagen de arte o de información? Bueno, el arte contemporáneo nos... ¿Qué? Bueno, ahí estamos. Entonces, que una imagen... Vamos a ver otro ejemplo. Esta es una imagen... Es el nudo oeste de las autopistas de la provincia de Buenos Aires. ¿Es una fotografía? ¿Es una imagen de arte o una imagen de información? Claro, acá tal cual, gran parte, una parte importante para definir si es una imagen de arte o de información es el contexto de lectura, ¿no? Y la consigna que yo voy a dar para abordar esa imagen. Miren esta. Es una oleografía de Ferrari. Es otra manera y nuevamente tenemos el problema, es una imagen de arte, pero a la vez está dando cuenta de qué sucede en esas autopistas urbanas. Lo que define si una imagen es de arte o una imagen es de información, y lo que le vamos a pedir a esa imagen es el contexto de observación y las consignas de labor didáctica, ¿no? Es qué actividad se construye para abordar esa imagen. Y después hay algunos ejemplos que son bien interesantes, que también estallan esas categorías. Esto es una página de un libro de fisiología sobre las células nerviosas, pero miren lo que es. Esta es una infografía, pero miren el nivel de estetización que tiene, ¿no? Cómo está construida esa imagen, el uso de los colores. Y para finalizar, que veo que las que ya están para ir cerrando, esta es una imagen de una artista que se llama Andrea Juan y pertenece a un proyecto que se llama Proyecto Antártida. La artista lo que hizo durante 10 años es trabajar en el continente antártico con los científicos, ir representando los resultados de las investigaciones científicas sobre el calentamiento global con una materialidad especial. En esta secuencia lo que ella muestra es la presencia de determinados gases que no deberían estar o que no estaban habitualmente en el territorio de la Antártida y que a partir del calentamiento global, entonces lo que hace Andrea Juan es representar con los lenguajes del arte o con los modos del arte algunos elementos del campo de la ciencia. Entonces, para cerrar el día de hoy y para seguir pensando mañana, desde la didáctica, pensar en qué contexto es mirada esa imagen y cuáles son las experiencias que vamos a generar para abordar esa imagen. Y gran parte de esto que nosotros estamos abordando, qué tipo de información da, cuál es el soporte, cuál es el origen, quién la creó, es contenido para abordar con los estudiantes también. Esto es lo que hay que enseñar. ¿Qué quiere decir enseñar a mirar? Enseñar a mirar es abordar
con los estudiantes la complejidad del universo de la imagen y trabajar con ellos estas cuestiones también. Para el día de mañana, vamos aprovechando que las sillas son bastante móviles, los voy a invitar a que traigan, puede ser en papel o en el celular o en la compu, traigan fotografías que ustedes usan para enseñar. Traigan las imágenes que ustedes usan para enseñar, así vamos a trabajar con eso. Antes de cerrar, me gustaría que nos tomemos unos minutitos para hacer preguntas, comentarios. ¿Sí? Los escucho. Adelante, se lo van pasando. Bueno, más que nada tiene que ver con la primera parte y es un comentario, un aporte, en fin, otro autor para correlacionar con lo dicho. Que dicho sea de paso, no sé bien cuál es el autor, digamos, el nombre del autor, pero existe algo que se llama lectura dinámica de símbolos, que propone justamente lo que tú decías en la primera parte, ¿no? Las diferentes lecturas, ¿no? De lo connotativo, de lo denotativo, de lo que me provoca y de la creatividad. O sea, es como una cuestión de trabajar la imagen tomando conciencia de cada una de esas perspectivas o desde esas miradas, digamos, de la imagen. Y termina en lo creativo, que era un poco lo que tú también decías en la primera parte. En realidad, y esto viene de la didáctica, no solo de la imagen, es trabajar en una instancia metaanalítica, pensar cómo miramos, ¿no? Mirar y analizar cómo miramos para que los estudiantes puedan tener conciencia de cuáles son los dispositivos que ponen en acción para mirar, en una instancia metaanalítica que les va a poder después ir construyendo una mirada más atenta, más crítica, más detenida. Sí, interesantísimo. ¿Alguien más quiere comentar algo, decir algo? Te quería hacer un comentario que en algunas instituciones, no que esté general, pero había dentro de lo que no sería la currícula prescripta, una cuestión que se llamaba educación para los medios. Entonces, cuando tú hablabas en general de los docentes y lo asociabas a una disciplina, se cruza también con eso, porque de alguna manera, aunque no existiera coordinación entre los profesores, eso impacta también en tu clase, ¿no? Lo que ocurre hoy cuando empezaron a hablar acerca de la imagen y de cómo observar, cuando habló el otro compañero, ¿no? Primero la descripción exhaustiva de lo que está bien, después la fase interpretativa, ¿qué quiere decir? Eso también está en algunas instituciones como un elemento más, pero sobre todo para eso, ¿no? Para no tener una mirada continua, porque en algún momento preguntaste si hay que inducir de alguna manera o si hay que enseñar a mirar, ¿no? Y después, otra cosa que te quería decir, pero no calzó en el momento, cuando tú hablabas de la relación de la imagen con las palabras, la imagen por sí, sabés que vos elegiste la Guernica y era en realidad como un contramodelo de cómo enseñar lo que estabas diciendo, ¿no? Porque, bueno, no sé, yo lo interpreté así. Sí. Evocaba, y como era anecdótico no lo quise decir para no cortarte el hilo de tu plan de trabajo. Sabés que cuando yo era estudiante, mucho tiempo atrás, como huella de lo escolar, digamos, ¿no? De la situación de la enseñanza media, recordaba mientras transcurría este evento dos situaciones. Una, cuando había lo que se llama hora libre, o sea, no estaba, te subrogaba el grupo el adscripto, ¿no? Entonces, allí nosotros queríamos tener hora libre porque el adscripto era arquitecto y venía de su viaje de arquitectura, entonces tenía todas las crónicas, pero también incluía lo museístico. Lo de la palabra, fíjate, antes de poder ver la obra, porque tú hablaste, ¿cómo la vemos? En una lámina, en un soporte digital, ¿no? Y el tema de ver la Guernica cuando volví a España. En ese contexto yo vi por primera vez la Guernica, ¿no? Porque tenía todo un contenido simbólico. Pero en mi huella escolar, ¿qué tenía?
estudiante. ¿Qué le pasa cuando está frente a una obra de arte? Yo vivo enfrente a un museo, de acá, de Montevideo, el Museo Blanco. Me llama la atención sobremanera cómo reacciona, porque yo, viste que estoy en otra, ahora miro cómo mira. ¿Y qué pasa en los museos, por ejemplo? En los museos de tu tierra, que siempre vamos, uno de los motivos es poder acceder a la oferta cultural de ustedes, ¿no? No porque nosotros no tengamos, sino porque hay otro abanico de posibilidades. Y bueno, y los chiquitines realmente a mí me sorprenden, ¿no? Por ejemplo, hay un cuadro, Carlota Ferreira se llama, cómo de alguna manera han resignificado hablar, que es un cultor nuestro, y cómo reaccionan ante Carlota Ferreira, y se fue el LT, porque el LT, un compañero que estaba acá de los museos, trabajaban en museística, en las visitas guiadas. Uno piensa en el aula, pero acá estamos muchos en el aula expandida, o sea, Claro. de llevar a los chicos y cómo se organizan esas actividades en el museo. Por ejemplo, por temas. ¿Qué Sí. pasa con el paisaje y recordarlo con ese tema? Los departamentos pedagógicos de los museos hace mucho tiempo que vienen pensando en cómo vienen revisando esa idea del guía que tiene todo el conocimiento sobre la obra, y cuando los estudiantes dicen cosas interesantes es porque hay montada una situación que permite que los estudiantes los dejan mirar y los invitan a mirar, y hay alguien que les está preguntando la resignificación de Blanes. Una visita hace, no quiero decir la cantidad de años, era llegar y un guía te decía, y Blanes quiso decir, son obras con lo que se llama mucha fortuna crítica. Sobre algunas obras de Blanes hay libros, bibliotecas, de qué quiso decir, cómo lo hizo, cómo fue su investigación, crítica. Entonces, ahí lo que está redefinido es el rol del museo. Si el museo es el que tiene el saber y la única versión sobre la obra, o el museo es un espacio para la experiencia estética. Muchas de las cosas que pasan en los museos sería lindo que pasen en las escuelas también, y que los espacios se contagien, ¿no? Y hacer una ida y vuelta más permeable, pero todo tiene que ver con darle a ese observador ese lugar que le permita encontrarse de una manera genuina, y es lo que dice Rancière: uno como observador construye un poema a partir de todos los poemas que tiene delante, ¿no? Entonces yo, bueno, sí, para cerrar, sí. Te dejo. No, quería hacer un comentario y sobre todo una pregunta, porque yo me había acercado a los estudios de imágenes en el aula, sobre todo desde el concepto de multimodalidad, a partir de la obra sobre todo de Kress y Van Leeuwen 2006, y de toda la escuela del grupo de Inglaterra, de Kress y los demás. Y quería saber de Jewett, por ejemplo, Bessemer, bueno, no, quería saber tu opinión, no sé si es el momento o mañana, o tus impresiones, o bueno, porque eso es otra vertiente la que usas tú, entonces me pareció interesante contrastar, comparar. Gracias. Kress, el autor que trae la colega, lo que plantean es las múltiples alfabetizaciones, y el universo de la imagen aparece como una alfabetización imprescindible, ¿no? Una de las cuestiones muy interesantes, junto con otro autor que se llama Nicolás Mirzoev, la pregunta es: durante mucho tiempo nosotros pensamos en la escuela la imagen como una manera de hablar del mundo o de hablar de los conceptos. La imagen es también un lugar de producción de conocimiento. ¿En qué medida la imagen es la manera de producir conocimiento y no solo de representar conocimiento que fue producido textualmente? Y es un enfoque sumamente interesante porque incluye la tecnología. Quizás me parece que a veces, como hablan de una perspectiva muy general,
pareciera que las imágenes son intercambiables. A mí me parece que cada uno tiene que hacer el recorrido en su propia disciplina con un corpus particular de imagen. Entonces, no es lo mismo lo que podemos decir de Guamán, que hay que investigar quién era, por qué. Eso es un corpus de imagen que requiere un trabajo muy específico y muy particular, que un conjunto de portulanos. Me parece que lo que habría que agregar es el cruce con cada uno de los campos disciplinares. Cuando se habla de imagen y tecnología, muchas veces termina siendo el sujeto de la cuestión la tecnología y el soporte, y queda un poco desdibujado todo el conocimiento acumulado que hay acerca de cada imagen en particular. Pero sí, es súper interesante, claro, y mañana vamos a ver algunas cosas de eso. Bueno, para cerrar la jornada de hoy, en primer lugar les quiero agradecer enormemente que hayan venido y la paciencia de escucharme 4 horas seguidas. No me hablaron mucho, mañana los quiero escuchar. Y retomando esta idea de la participación estética, pensar que encontrarse con la imagen es encontrarse con un universo de posibilidad. Y esta idea de que nuestros estudiantes construyen un nuevo poema con los poemas que tienen delante, y pensar qué poemas queremos llevarle a nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, los veo, espero verlos mañana. Y hagan la tarea, traigan, el que no tiene una imagen no entra. Aunque sean traigan todo lo que tengan ganas, lo que usan, libros en el celular, fotos, afiche, banderín.